Mi esposo me dejó por mi prima. Lo que no sabía es que esa prima también era mi media hermana y su ex esposa. Me llamo Mara, tengo 33 años, y durante mucho tiempo creí que el drama familiar era cosa de telenovelas y no de mi vida. Pensaba que los secretos oscuros, las traiciones imposibles y los escándalos conyugales eran exageraciones de la ficción. Hasta que un día, sin buscarlo, sin imaginarlo siquiera, descubrí que mi esposo me había dejado por mi prima, que en realidad era mi media hermana y su ex esposa. Sí, leíste bien. Y no, no es una historia inventada. Todo comenzó hace un par de años, cuando conocí a Gabriel. Alto, elegante, de esos tipos que tienen una presencia que se impone sin necesidad de decir mucho. Nos presentó un compañero del trabajo, en una reunión informal. Enseguida nos gustamos. Él era carismático, inteligente, un poco mayor que yo, tenía 40 en ese entonces, pero con una energía que contagiaba. Tuvimos un flechazo silencioso, de esos que no explotan, pero que se te meten debajo de la piel. Comenzamos a salir, y en menos de un año ya estábamos viviendo juntos. Mi familia lo adoraba. Mis amigas también. Tenía una forma de hablar que encantaba a todo el mundo. Y conmigo, al principio, era atento, cuidadoso, presente. Me hizo sentir que lo nuestro era un proyecto de vida. Que por fin había encontrado una pareja estable, madura, con quien construir algo real. Durante el primer año de matrimonio, todo fue bastante normal. Tuvimos nuestras peleas, como cualquiera, pero nada fuera de lo común. Hasta que empezó a hablarme de Cata. Catalina era mi prima segunda. Hija de una tía que veía poco, del lado paterno. Habíamos crecido separadas y apenas nos cruzábamos en reuniones familiares muy puntuales. Ella era un espíritu libre, de esos que se van de mochileras, que desaparecen por meses y después vuelven con historias delirantes. Una vez me la crucé en un casamiento y hablamos 10 minutos. Desde entonces, la tenía en redes, pero nada más. Un día, Gabriel me dijo que la había conocido por casualidad en una librería. Que hablaron, que era muy simpática, que le pareció mística y graciosa. Yo no le di demasiada importancia. Me pareció curioso, pero nada más. Lo raro fue que empezó a mencionarla seguido. Que, Cata esto, Cata aquello, mira lo que subió Cata. Llegó un punto en el que le dije, medio en broma, medio en serio. No estarás medio enganchado con mi prima, ¿no? Se rió. Me abrazó. Me dijo que no dijera pavadas. Pero los días pasaron, y las señales se fueron acumulando. Llegadas tarde. Celular siempre boca abajo. Notificaciones silenciadas. Excusas cada vez más rebuscadas para salir solo. Un día, cuando estaba en la ducha, le revisé el celular. Nunca lo había hecho. No soy de esas. Pero el instinto me ganó. Y ahí estaban. Mensajes. Fotos. Audios. Gabriel y Cata. En chats que no dejaban lugar a dudas. Lo enfrenté. Me lloró. Me pidió perdón. Me dijo que fue una confusión, que nunca planeó que pasara, que no sabía cómo frenar algo que se le había ido de las manos. Y me dejó. Por ella. Por mi prima. Yo me encerré durante semanas. El dolor era indescriptible. La traición era triple, mi esposo, mi familia, mi dignidad. Pero la parte más enferma de todo esto todavía no había llegado. Porque un día, revisando documentos viejos de mi papá, encontré una carta. Una carta dirigida a una mujer llamada Andrea, agradeciéndole por haber cuidado tan bien de nuestra hija, Catalina. Nuestra hija. Catalina. Y ahí, sentada en el suelo, con las manos temblando, entendí todo. Mi prima no era solo mi prima. Era mi media hermana. Y el hombre que me había dejado por ella. Ya había estado casado con ella antes. Tuve que leer esa carta al menos 10 veces. Al principio, mi cerebro simplemente se negaba a conectar los puntos. Me dolía tanto la cabeza que sentía que el mundo entero vibraba a otra frecuencia, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Mi papá, el hombre que me crió con un sentido de la moral casi religioso,
había tenido una hija fuera del matrimonio. Y no solo eso, esa hija era Catalina, la misma Catalina con la que me habían criado diciéndome que era mi prima. Lo más cruel era la fecha. La carta estaba fechada unos meses antes de que yo naciera. Lo que significaba que él había tenido una relación paralela con la madre de Catalina mientras ya estaba con mi mamá. O sea, Cata y yo nos llevábamos apenas meses de diferencia. Era la versión paralela de mi vida. Una hermana escondida a la que yo llamaba prima, por comodidad, por ocultamiento, por cobardía. No sabía si gritarle a la memoria de mi padre o salir a buscar a esa mujer, Andrea, que yo recordaba vagamente como la hermana hippie de mi tía. Me temblaban las piernas. Porque si eso era cierto, y todo indicaba que sí, entonces Gabriel había estado casado primero con Catalina, y después conmigo. Y lo peor. Ninguno de los dos me lo dijo. Ni él. Ni ella. Ni mi familia. Me invadió una furia que no sabía dónde descargar. Le mandé un mensaje a Gabriel, uno solo, directo. ¿Vos estuviste casado con Catalina antes que conmigo? Contéstame. No te hagas el boludo. Tardó 10 minutos en responder. Yo conté cada uno como si fueran años. Y después, simplemente dijo. Sí. Pero no era algo serio. Fue un matrimonio corto. No iba a significarte nada. No iba a significarme nada. ¿Quién carajo dice eso después de acostarse con 2 hermanas? Con 2 mujeres que él sabía que eran familia, aunque yo no lo supiera. Le marqué. Me atendió. Su voz era baja, evasiva, como si hablara con una bomba en la mano. ¿Desde cuándo lo sabías, Gabriel? Desde el principio, Mara. No voy a mentirte. ¿Y te pareció que estaba bien meterte conmigo después de estar con mi hermana? Yo no sabía que vos no lo sabías. Y cuando te diste cuenta de que no sabía, tampoco dijiste nada. Me casé con vos, Gabriel. Me casé con el exmarido de mi hermana. De mi media hermana. Hubo un silencio largo. Mira. Catalina y yo tuvimos algo breve, roto desde el principio. Nos casamos por impulso. No funcionó. Ella se fue, y yo seguí con mi vida. Cuando apareciste vos, fue distinto. Yo te amé. Pero cuando reapareció, me desestabilizó. Sentí que me debía algo con ella. Y entonces, para resolverlo, ¿decidiste dejar a tu esposa y volverte a enredar con la hermana que escondieron toda mi vida? No es tan simple. Para vos, capaz. Para mí, es una pesadilla. Le corté. Bloqueé su número. Me encerré en el baño y lloré como nunca. Porque no solo me habían traicionado. Me habían usado. Me habían metido en un juego sucio, manipulado, escondido tras capas de mentiras familiares, y me hicieron creer que el amor que tenía era real, cuando en realidad, yo era una repetición. Una versión 2. Lo siguiente fue encarar a mi madre. Le mostré la carta. No me negó nada. Se desplomó en el sillón, me pidió perdón, dijo que las cosas eran distintas en esa época, que no sabía cómo contarme, que era una vergüenza familiar que habían querido dejar atrás. Le grité. Le lloré. Y después la abracé, porque ni siquiera tenía fuerzas para seguir peleando. Y entonces me decidí. Fui a buscarla. A Catalina. No para recuperar nada. Sino para escuchar de su boca por qué. ¿Por qué había hecho lo que hizo? ¿Por qué había aceptado ser mi hermana? Y también la mujer que me robó al marido. Me tomó 3 días reunir el coraje para buscarla. Sabía que Catalina no vivía lejos. Tenía un departamento en San Telmo, en una de esas calles de adoquines donde parece que el tiempo se quedó detenido. Fui sin avisar, con la carta de mi papá doblada en el bolsillo y el corazón latiéndome en las sienes. No sabía si iba a gritarle, a escupirle la bronca en la cara, o si iba a quebrarme delante de ella. Cuando abrió la puerta, no pareció sorprendida. Como si ya supiera que en algún momento iba a aparecer. Me miró con esa misma expresión que siempre había tenido, serena, distante, un poco trágica. Estaba descalza, con una taza de té en la mano,
como si nada pudiera alterarla demasiado. ¿Vas a pasar o preferís pelear en la vereda?, me dijo. Pasé. Me senté. No toqué nada. Lo sabías, solté, sin rodeos. ¿Sabías que eras mi hermana? Sí. ¿Y no pensaste que tal vez yo tenía derecho a saberlo? No era mi secreto para contar. Pero si era tu decisión no acostarte con el mismo hombre que tu hermana, le escupí, con la garganta apretada. Era tu decisión no casarte con él antes, y no meterte con él después. ¿O también querés lavarte las manos con eso? No respondió de inmediato. Se sentó frente a mí. Se quedó callada un rato largo. Gabriel me usó, Mara. A mí primero. Me manipuló cuando yo tenía 20 años. Era encantador, brillante, un poco mayor, y sabía exactamente qué decirme para que yo creyera que estaba viviendo un amor diferente. Me casé con él convencida de que era el único que iba a entenderme. Me duró menos de un año. Me rompió. Me vació. Me fui para no terminar destruida. Y después, te eligió a vos. ¿Y eso te dolió tanto que decidiste vengarte? No. Al principio no sabía que estabas con él. Me lo crucé una vez en una librería, hablamos, y lo siguiente que supe fue que me estaba buscando otra vez. Quería arreglar las cosas. Decía que con vos era distinto, pero que nunca me había olvidado. Y sí, me dejé arrastrar. Porque soy humana. Porque todavía tenía heridas abiertas. Porque pensé que esta vez me iba a elegir de verdad. ¿Y cuándo supiste que yo no sabía que éramos hermanas? ¿Tampoco dijiste nada? Me miró. Por primera vez, su mirada tembló. Tenía miedo. No quería perderte. Sos mi hermana, aunque nos lo hayan ocultado toda la vida. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Ya lo había hecho mierda todo. Saqué la carta. La puse sobre la mesa. La miró. No la tocó. Vos tuviste la verdad siempre, Katá. Yo no, a mí me escondieron todo. Me hicieron creer que eras una prima más, una cara más en las reuniones familiares. Y ahora me entero que sos mi sangre. Y también la mujer que me destruyó el matrimonio. Ella se paró. Caminó hacia la ventana. Y entonces dijo algo que no esperé. No fue solo el matrimonio, Mara. También fui yo quien le contó a Gabriel que eras hija de mi papá. Me quedé helada. ¿Qué? Él no lo sabía al principio. Pero un día lo vi revisar una foto vieja en tu casa. Preguntó por tu papá. Me miró raro. Me di cuenta de que no lo sabía. Así que se lo dije. No para herirte, sino porque quería saber si él todavía se quedaba después de eso. Y se quedó. Por supuesto. Lo vio como un fetiche. Como algo retorcido y prohibido. Como si le excitara la idea de haber estado con las dos hijas del mismo hombre. Sentí una arcada. Me paré de golpe. Quería escapar de esa casa, de esa conversación, de ese asco que se me había metido bajo la piel. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz rota. ¿Vas a quedarte con él? ¿Con tu ex y mi ex? ¿Con el hombre que te rompió y me rompió? No. Lo dejé. Esta vez para siempre. Porque por fin entendí que no éramos vos y yo las que nos fallamos. Fue él. Siempre fue él. Y el secreto de nuestra sangre fue su mayor poder. Salí de ese departamento con las piernas temblorosas y una náusea instalada en el pecho que no me abandonó en días. Caminé cuadras sin rumbo, como si el asfalto pudiera absorber todo lo que acababa de escuchar. Lo peor de la traición no era el acto en sí, era la arquitectura que la sostenía. Como cada persona en esa historia había sabido más que yo. Cómo me dejaron vivir en la ignorancia para su propio beneficio. Y como Gabriel, ese hombre que prometía estabilidad y amor, me había convertido en parte de una fantasía enfermiza, sin que yo lo supiera. Volver a casa fue como entrar a una escena del crimen. Cada foto, cada prenda suya que aún quedaba, cada taza en la alacena me resultaba obscena.
Metí todo lo que tenía su olor en bolsas de consorcio y lo saqué a la calle. Bloqueé su número, eliminé sus redes, y comencé una limpieza más profunda, la de adentro. Fueron semanas de duelo extraño. Lloraba no solo por el fin de una relación, sino por la pérdida de mi historia familiar. Por el derrumbe de lo que creí saber sobre mí. Por descubrir que tenía una hermana con la que jamás compartí lazos reales, y que ese lazo se había revelado de la forma más dolorosa y sucia posible. Pero, como todo, el tiempo siguió. Y yo también. Volví a terapia. Me tomé un mes sabático del trabajo. Me fui sola a un viaje al sur, sin plan, solo para reencontrarme conmigo misma. En ese silencio, lejos del ruido, entendí algo que me costó aceptar: yo no era culpable de nada. Ni de lo que Gabriel me hizo, ni de lo que mi familia me ocultó, ni de lo que Catalina decidió repetir conmigo. Meses después, me llegó un mensaje inesperado. Era de Catalina. Te entiendo si no querés contestar. Solo quería decirte que estoy yendo a terapia. Que no sé si alguna vez vamos a ser hermanas, pero ojalá algún día podamos ser mujeres que se sostienen, aunque sea desde el respeto. No le respondí. No entonces. Pero lo guardé. Y por primera vez, sentí que quizás, algún día, esa historia podría no doler tanto. ¿Y Gabriel? Bueno, Gabriel también tuvo su merecido. Un conocido me envió un enlace semanas después, una denuncia en redes de una excompañera de trabajo suya, acusándolo de acoso, de relaciones cruzadas en el ámbito laboral, de manipular emocionalmente a varias mujeres bajo el mismo patrón. Pronto, más chicas se sumaron. Incluso algunas que lo habían conocido entre sus 2 matrimonios. Lo echaron. Su reputación se desmoronó. Y me alegré. Porque mientras yo reconstruía mi vida desde el dolor y la verdad, él se hundía en la única cosa que lo definía: su capacidad de destruir todo lo que tocaba. Hoy, tengo paz. Catalina y yo seguimos sin hablarnos, pero ya no siento odio. Solo lástima. Y un límite claro que me protege. Porque esta historia me enseñó algo brutal. Los lazos de sangre no garantizan lealtad. Y el amor, si se alimenta del secreto, nunca fue amor. Solo poder disfrazado. Y yo ya no me dejo manipular. Por nadie.